Bueno, veo algunos que vinieron que andaban ¿cómo dice la canción? No andaba muerto, andaba de parranda. Pónganse, se pueden poner se pueden tomar su lugar, gracias. Bueno, como les decía, permítanme un momentito, se me olvidó está bien. Les decía, vamos a ver nuestra última lección de Multiply, y ustedes han estado envueltos en este proyecto que ha sido Multiply, esta iniciativa de crecimiento, generosidad, y ha estado todo enfocado al libro de Colosenses. Entonces vamos a terminar hoy de ver la carta a los Colosenses y vamos a cerrar con esta iniciativa que apenas inicia. O sea, terminamos esta serie de 6 clases, pero esta iniciativa comienza. Entonces, hemos visto a través de esta serie el tema central de la carta a los Colosenses, que es nada más y nada menos que había algunos problemas que se empezaron a infiltrar algunas ideas foráneas al Evangelio, que es algo que hoy sucede mucho. ¿Sí? Entonces, mucho de lo que sucede hoy en la iglesia que no está sana, la iglesia que no está creciendo sanamente, es porque se han infiltrado ideas del mundo a la iglesia. Hablábamos de ideas como el evangelio de la prosperidad, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo con esta iniciativa, y el pastor lo habló muy bien, no es el evangelio de la prosperidad. No es dar para que Dios te dé más. No es dar para que te hagas rico. No es sembrar esa semilla de fe como están los televangelistas en la televisión pidiendo dinero para que te vaya bien a ti. Eso es una corrupción y una perversión del evangelio verdadero. Estamos sembrando en las vidas de los demás para que tengan una eternidad, para que puedan cumplir con el propósito que Dios estableció desde Génesis, el medio de provisión que Dios nos dio a través de la crucifixión, de la muerte y la resurrección de Jesús, y poder tener una vida eterna con Él. Eso es, si no estamos hablando de vida eterna, de resurrección, de redención, estamos perdiendo el foco completamente. ¿Sí? Pero para alcanzar a la gente se necesitan recursos, se necesita tiempo, se necesita dinero. Sí, la palabra dinero es importante si queremos alcanzar a un mundo perdido. Nuestro talento es importante. Cómo nos manejemos con la gente es importante. Y Pablo es lo que enfatiza en esta iglesia. Se empieza a introducir filosofía oriental, legalismo, gnosticismo, es decir, yo sé más que tú porque Dios me lo reveló. Y cómo falseas una idea de alguien que Dios le reveló. ¿Sí? No, es imposible. Hasta cierto punto, porque nuestra autoridad máxima, ¿cuál es? La Escritura. Entonces, por ahí, como decía uno de los, John Wesley, uno de los autores y pastores más eminentes del anglicanismo, decía que si tus revelaciones personales coinciden con la Escritura, ya están ahí, y si no coinciden, son falsas. Entonces, cuidado con esta idea del gnosticismo, del Dios me dijo. A ver, y como les decía, yo no tengo problema que Dios hable con quien quiera, cuando quiera y como quiera. Dios es Dios. Pero tengamos cuidado de no usar esto cuando sea más bien una idea para manipular a la gente, porque muchas iglesias falsas utilizan esta idea de Dios me dijo para manipular a la gente. Entonces, eso no es lo que hacemos aquí. Estamos en contra de este tipo de idea también. Legalismo judío. Hablábamos de que algunos judíos estaban llegando a la iglesia y diciendo, ¿saben qué? Tienen que guardar ciertos ritos, tienen que guardar ciertas costumbres, tienen que guardar ciertas composturas en la iglesia para poder ser parte del cristianismo.
Y Pablo les dice, eso no. Y hemos hablado de esto en detalle. Si ven, por ejemplo, lo que sucede en el concilio en Jerusalén, en Hechos 15, pueden leer ahí lo que pasa con esta cuestión de cómo actuó la iglesia cuando ya tenían gente de trasfondo judío y de trasfondo griego, gentiles, que se empezaron a juntar y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer con esta cuestión del Antiguo Testamento? Y tengo un escrito muy detallado también, si alguien lo quiere leer. Preguntábamos, ¿tenemos que guardar todos los mandamientos? Unos decíamos, sí. Bueno, ¿y qué tal con el del sábado? ¿Por qué no guardamos el sábado? ¿Sí? Bueno, eso lo contesto a mucho detalle en este escrito si lo quieren ver. Entonces, esa es la razón por la que escribe Pablo, y Pablo finalmente les dice, no, aquí solo una persona tiene la supremacía, una persona es el centro de nuestra predicación, el centro de nuestra redención, el centro de nuestra justificación. ¿Sí? Esto en palabras eclesiásticas si quieren, pero el centro de nuestra salvación es Cristo, y eso es el punto central de Pablo. Y después de esto, Pablo dice, bueno, esta es la teoría, pero en la práctica, si Cristo ya está en ti, ¿cómo vas a vivir? ¿Qué diferencia hace eso en tu vida? Si Jesús, como un hecho histórico, resucitó, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos tratarnos unos a otros en la casa, con los hijos, con los siervos, con los de afuera, con los de adentro? Es decir, ¿cómo vamos a vivir? Y eso fue la parte práctica que vimos de Pablo. Y el tema central, si pudiéramos resumirlo, sintetizarlo, es cómo vivir una vida centrada en Cristo. Si Cristo ya está en ti, entonces ¿cómo debemos de vivir? ¿Sí? Entonces, ¿están conmigo? Veo a muchos con cara de what, como que se levantaron hoy sin café. No, allá hay fruta y pan, por lo menos para que el azúcar les suba un poquito. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí o alguna duda, algo de Colosenses que hasta ahora necesite aclaración? ¿Alguna pregunta, duda por ahí? ¿Sí? ¿Qué les ha parecido Colosenses? ¿Sí? A mí me ha enriquecido mucho esta carta, nunca la había estudiado a profundidad, pero me ha gustado mucho. Entonces, si quieren anotar cuál es el versículo central de toda la carta, sería Colosenses 2:6. Yo creo que ese es el que más resume y dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Sí? Si Cristo, como un hecho histórico, resucitó de entre los muertos, Dios le resucita. Eso hace una diferencia en el cosmos, en el mundo. El mundo es diferente, ¿por qué? Porque estamos en un mundo en donde Dios resucita a los muertos. Estamos en un mundo donde si confiamos en Él, Él nos resucitará al final de los tiempos. Entonces eso es algo que creo no de manera espiritual, sino algo de manera histórica. Entonces Pablo dice, por lo tanto, en el versículo 2:6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y andar en Él simplemente quiere decir seguirlo, obedecerlo, estar en sus caminos, tener una relación con Él. Y bueno, aquí llegamos al capítulo 4 en esta sesión y empezamos a ver las notas finales de la vida del escrito de Pablo a los colosenses, y empieza a darles algunas notas finales, empieza a cerrar su carta con algunas cuestiones importantes que quiere que tengan en cuenta, que son también de carácter práctico. Entonces, ¿están conmigo hasta acá? Sí. Ok. Entonces, aquí empiezan las notas finales, que si lo quieren seguir es en el capítulo 4, que es el último capítulo ya de Colosenses.
Primera recomendación, dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento. Importante, como cristianos se espera de nosotros, o debería ser que de nosotros salga, que seamos gente de oración. Pregunta aquí, y vamos a empezar con preguntas difíciles. ¿La oración cambia la voluntad de Dios o no? Entonces, ¿para qué oramos? ¿De qué sirve? No, sí cambia, y sí la cambia porque es una petición y Él dice, pide y se te dará. Entonces en la oración Pero puedes pedir. pero ¿quiere decir que eso cambió la voluntad de Dios? Yo no creo. Claro que sí. No creo. O sea, Dios tenía una voluntad, pero tú oras y entonces le cambia la voluntad a Dios. Dios es soberano. No, sí Dios es soberano. Es soberano, pero también escucha el Sí. clamor de su pueblo y por lo tanto puede cambiar. Pero yo lo que pienso es que ya Él sabe lo que uno va a pedir antes que uno lo pida. Bueno, próxima clase habrá un debate. No, independientemente que conozca, fíjate, independientemente que es una de sus cosas, el que conozca no quiere decir que no cambie. Son dos cosas que son inmutables. Bueno, ¿alguien más? ¿Qué piensa? Sí, ¿Sí? es diferencia, Yo pero he escuchado a algunos hablar de, y estos términos, pues a lo mejor usted me puede aclararlos porque tengo una duda, sobre la voluntad absoluta de Dios y la voluntad permisiva de parte de Dios. Ajá. Entonces, la voluntad absoluta es el plan divino y el plan perfecto que Él tiene para todos nosotros. Pero la voluntad permisiva es cuando Él accede a nuestras peticiones por la oración. Eso es lo que yo entiendo, no sé si... Te voy a dar mi muy honesta opinión y voy a diferir aquí con Ricardo. Pero a mí se me hace verborrea teológica incomprensible eso. Disculpa que te lo diga, se me hace verborrea teológica incomprensible. Yo creo que Dios, yo tengo una perspectiva similar a la que tenía un teólogo que se llamó Luis de Molina. ¿Sí? Entonces, lo que decía Luis de Molina era que Dios ya sabe lo que vas a hacer y Él actualiza un mundo en donde Él ya sabe qué vas a hacer, Él ya sabe qué oración vas a hacer, Él sabe también si la va a contestar, cuándo la va a contestar y cómo la va a contestar. Entonces, en ese sentido, la voluntad de Dios no cambia, ¿sí? Porque esto ya estaba predestinado. Y quiere decir que el que esté predestinado no quiere decir que Dios lo manipuló. No niega esto la libertad y el libre albedrío que tenemos nosotros de orar, de pedir, de hacer el bien o de hacer el mal. Sino que Dios en su soberanía escogió un mundo donde Él ya sabía que tú le ibas a escoger, por qué le ibas a escoger, y sabía que tú ibas a hacer oraciones. Y esas oraciones tienen un efecto en que Dios decide si las contesta o no, y Él ya sabe qué haría si tú hicieras esa oración, o qué hubiera hecho si no hubiera hecho esa oración, pero Él ya sabía que le ibas a hacer, ¿me entiendes? Entonces esto de ninguna manera, y esto es complejo, tengo escritos de esto, si quieren meterse a nerdear teológicamente un poco, pueden meterse a eso, pero para mí, la idea de la oración no es que cambia la voluntad de Dios, la oración te cambia a ti. La oración no cambia la voluntad de Dios, no cambia el plan de Dios. No es así como que Dios tenía un plan, venía en un auto diciendo, bueno, me voy a ir para acá a la izquierda y luego a la derecha. Y dice, no, bueno, es que ya oró Carlos, bueno, me tengo ahora que venir para acá. No. Él ya sabía que iba a orar y que se iba a ir por un lado. Entonces, en ese sentido, no cambia, pero Dios ya sabía que ibas a hacer, que ibas a orar, que ibas a... Sí. Estoy de acuerdo. Lo que Dios quiere es que uno se someta a Él. Y cuando uno se alinea a la voluntad de Él y aprende y crece, eso lo hace por medio de la oración y por medio de otras cosas que le pasan a uno en la vida. Eso es lo que Él quiere, que uno se alinee a Él. Exactamente. Entonces, creo que... ¿Perdón? Como usted explicaba, es la omnisciencia del Señor, que Él todo lo conoce, nuestro pasado, presente. Él sabe que vamos a llegar a Él a sus pies.
a pedirle, ¿verdad? Como lo que ya Sí. sabe que va a pasar adelante. Ajá. Porque lo vemos en el, no, porque estoy leyendo ahorita el Éxodo y el pueblo de Israel, cada vez que se constituía otra vez en pecado, él le decía a Moisés, ve y haz esto con el pueblo a ver si yo les escucho. Y el Señor Claro. terminaba siempre escuchando al pueblo de Israel porque Sí. él, en su omnisciencia es como que ya sabía, ¿verdad? Que Claro, iban a definitivamente. volver a la Sí, por ahí, Socor, sí, hermano. Sí, yo siento, ¿no? Yo pienso más bien que la oración es la comunicación continua que uno tiene con Dios. Desde luego. Cuando hay una enfermedad, es cosas que Dios ya sabe que van a pasar. Cuando hay una enfermedad incurable, cuando hay una situación psicológica traumante para una persona que lleva a otras consecuencias, Dios ya sabe eso. Y nosotros en nuestra, ¿cómo se puede decir? Mínimamente hablando, pensamos, quisiéramos ayudarle a Dios. Eso es lo que queremos. Claro. A veces queremos Sí. que sane. Voy a orar para que él sane. Voy a orar la fórmula Exacto, mágica sí, para sí, que sí. para que Dios cure a esta persona, Porque y si no quisiéramos lo oro de ayudar, esa ¿no? forma, no se cura. Entonces, Sí, un error, vemos que hay claro. enfermedades que no tienen cura. Claro. Y que vemos niños que están sufriendo y que quisiéramos que fueran sanos. Pero cuando está uno en oración, Dios nos hace sentir cuál es su voluntad. Y aceptar su voluntad es lo más difícil. Sí. Cuando vemos que un ser querido está a punto de morir, cuando vemos que alguien está pasando por una situación muy fuerte y hay gente que se desespera y dice, ¿por qué no? Dios no me escucha si yo voy a la iglesia, si yo Pero la oración es una relación tan íntima con Dios, que Dios habla con cada persona de diferente manera. Sí. En estos días tengo una amiga que ella es judía y ella sabe que yo tengo un niño especial. Y para mí nunca ha sido un problema porque yo he aceptado la voluntad de Dios. Si Dios me mandó hacia mi hijo, Él tiene los planes y Él está trabajando no solamente con él, sino con toda la familia. Sí. Todos los que estamos alrededor de una persona especial, todos los días estamos a prueba. Claro. Entonces, para mí nunca ha sido así. Entonces yo pensé, a lo mejor ella está pensando que yo necesito un milagro para creer en Dios. Y me dice, hoy es la fiesta de Purim, los cielos están abiertos, pídele a Dios lo que quieras. Sí, ya parece eso un poco como gnosticismo Exacto. judío, ¿no? Entonces, Eso es lo que es el Kabbalah, por cierto. El Kabbalah, yo lo conocí exactamente en una clase de Kabbalah. Es eso, Entonces, es puro misticismo sí, y gnosticismo. Y yo le dije, mira, el día que yo acepté a Jesucristo, yo entendí que los cielos están abiertos para los que creen todos los días. Claro. Tenemos comunicación, no necesitamos el día de Purim, todos los días están los cielos abiertos para comunicarnos con Él. Y si es la voluntad de Dios, Él hace los milagros todos los días, no solamente el día de Purim. Y Dios tiene la prerrogativa de hacer o no milagros. Él puede hacer milagros cuando quiera, pero no es la manera usual en la que hoy Dios opera. De hecho, no es la forma usual en la que Dios ha operado en la historia. Entonces, Él nos ha dado suficiente evidencia para creer, pero el que no quiera creer también está justificado en decir, no me interesa. Entonces, Dios es respetuoso de nuestra libertad y no nos va a obligar a traernos a la fuerza a sus pies. Por eso, cuando hablo con amigos ateos que dicen, bueno, ¿por qué no se me aparece Dios aquí y ahora si es lo que le estoy pidiendo? Porque Dios no es tu genio de la lámpara y no le interesa que sepas que Dios sepa, que sepas intelectualmente que Dios existe. Esa no es el propósito de Dios. Quiere una relación contigo y parte de tener esa relación con nosotros cae en la práctica de la oración. Pero no es solamente una oración de petición, porque generalmente, y esto es algo con lo que trabajamos con los chiquitos, con los niños, es, Señor, te pido, amén. ¿Y qué pasó con el agradecimiento? Por eso Pablo aquí dice, perseveren en ella con agradecimiento. ¿Y por qué con agradecimiento? Porque el agradecimiento, la acción de gracias, te cambia también a ti. Tener un corazón agradecido, sabemos que neurológicamente tiene efectos en tu cerebro.
te cambia la química del cerebro, te cambia la perspectiva de ver la vida, de cómo ver la vida. Y escúchame, si te identificas conmigo en esto, si eres un gran pesimista como yo, no gran pesimista, pero he cambiado, no me conocieron hace unos años, pero si eres de actitud más bien pesimista, esto es lo que debes estar haciendo. Y les voy a dar un par de consejos prácticos. Por ejemplo, cultiva un corazón de agradecimiento en las pequeñas cosas. Y aquí me refiero a cosas incluso triviales. Pero yo hay veces que ahora me levanto, tomo una taza de café y le digo al Señor, gracias por este pequeño regalo que es esta taza de café. Pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque si somos agradecidos en lo poco, vamos a ser agradecidos en lo mayor, en lo grande. Si somos malagradecidos en lo poco, en lo grande vamos a ser malagradecidos también. Entonces, en esas pequeñas cosas de la vida que disfrutamos a diario, seamos agradecidos, pero seamos agradecidos con quien no lo dio. Hay gente que dice que en acción de gracias los ateos se juntan. Yo no sé a qué, perdón con ustedes, pero a qué rayos se juntan los ateos en Thanksgiving. ¿A darle gracias a quién? ¿A las moléculas del cosmos? ¿A los átomos de carbono? ¿A quién le dan gracias? ¿Agradecido con quién? ¿O con qué? Por la bendición que Dios te dio. Perdón, pero es uno de mis... Entonces, mostremos estas agradecimientos, estas pequeñas cosas de la vida y hacerlo en oración. ¿Por qué en oración dar gracias? Porque a quien le das gracias es a Dios, porque Él te lo dio. Escribe cuando recibes muestras de agradecimiento, escríbelas para que no se te olviden. Yo tengo una nota, iba a decir blog de notas, bueno, es un blog electrónico donde guardo mensajes de gente que cuando alguien lee alguna cuestión o que nos siguen en una clase y mandan algo de agradecimiento, lo guardo. O cuando estoy agradecido yo por algo, lo guardo. Y eso lo guardo también con oraciones contestadas, porque una oración contestada es un gran motivo de agradecimiento. Y eso me ayuda en los momentos en que mi corazón está afligido y triste. Voy y veo ese blog y me cambia la perspectiva. Porque me acuerdo que Dios ha estado actuando en mi vida. Tengo mucho por qué estar agradecido. Entonces, a mí para eso me ayuda. Mi carácter pesimista me ayuda eso. Entonces, si tú eres pesimista, estás en problemas. Pero puedes mitigar algunas de estas cuestiones con el agradecimiento. Y esto yo lo he hecho y les sugiero que lo hagan porque te cambia la vida. Piensa en 3 personas. Piensa en 3 personas con quien estés agradecido o agradecida. Y escríbeles un párrafo pequeño, no más de 300 palabras, con ese agradecimiento y dáselos. Si puedes, de preferencia, leérselos en persona, mejor. ¿Por qué? Porque eso te cambia. El ser hay algo en el agradecimiento que te cambia la vida. Cambia tu forma de pensar, tu forma de ver la vida. Y sobre todo, Pablo dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella, en agradecimiento. Otras traducciones dicen en acción de gracias. Y sigue Pablo y dice, al mismo tiempo, intercedan por nosotros. ¿A quién se está refiriendo? A los que están sirviéndoles. ¿Se acuerdan que Colosenses fue una carta coautoreada? No fue nada más Pablo el que escribe, sino que escriben 3 personas ahí. Y dice, oren por nosotros, intercedan por nosotros, a fin de que nos abra puertas Dios para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Ya Pablo ha mencionado esta palabra de misterio.
¿A qué misterio se está refiriendo? Lo hablamos creo que hace 1 o 2 clases. ¿Cuál es el misterio del que está hablando Pablo? ¿Perdón? ¿A quién dijo eso? Cristo viviendo en mí. Ese es el misterio. Ese es el misterio de la resurrección que cambia la existencia nuestra. El mundo es diferente porque Cristo resucitó. Cristo dijo, porque yo vivo, ustedes vivirán. Es un mundo totalmente distinto. Alguien me preguntaba, bueno, ¿qué diferencia hay si soy cristiano o no soy cristiano? Y un gran mundo de diferencia. Porque si este mundo es un mundo donde Dios resucita a los muertos y tenemos oportunidad de vida eterna, ¿quién no quiere eso? Hay películas de eso. La fuente de la eterna juventud. Creo que hasta los Piratas del Caribe sacaron una versión de eso. Vivir por siempre. ¿Quién no quiere eso? Y un profesor mío preguntaba, ¿suena como cuento de hadas eso? Sí, suena a cuento de hadas, porque los cuentos de hadas se lo copiaron a esto. Esta es la historia original. Y dice que nos abra las puertas para proclamar esta palabra, que nos abra las puertas. Y aquí voy a amonestarnos a nosotros mismos como iglesia. Porque en vez de orar para que se nos abran las puertas para poder proclamar el Evangelio, nos hemos encerrado en nuestros templos y nos hemos aislado de la cultura y hemos dicho casi como los gnósticos, la cultura es mala, aislémonos, cerrémonos en nuestros castillos espirituales aquí en las iglesias y que el mundo afuera se pudra. Esa es mucho la actitud que como cristianos hemos tomado. En vez de abrir las puertas y decir, vamos a inundar este mundo con el Evangelio, con la palabra de Dios. Nos hemos aislado, nos hemos retraído de las instituciones de cultura, de las instituciones de enseñanza, de las instituciones del gobierno. Sí, los cristianos pueden ir a ser gobernantes. Sería mucho mejor si tuviéramos gente con valores judeocristianos en el gobierno. No vamos a debatir ese punto. Ya sé que algunos están así como que... Sí, vayan y voten. ¿Sí? Y piensen por quién voten. Y no se trata de ir a imponer ideas. Más bien sí se trata de imponer ideas. Porque les voy a decir algo. Las ideas ya se están imponiendo. La única diferencia es quién las está imponiendo. Entonces, desde que nos hemos retraído a nuestros templos y cerrado las puertas y hemos dicho, aquí nos vamos a aislar hasta que, porque ya el Señor viene pronto. Sí, pero el que el Señor venga pronto, el Señor no dijo, vayan y enciérrense en sus bóvedas eclesiásticas hasta que se pudra el mundo afuera y ya llego yo despuesito. No. Muy breve, porque si no, no terminamos. Sí. Entonces, ¿por qué la indicación que oremos si Él ya sabe lo que va a hacerse en la explicación que tú diste? Precisamente porque... Divergimos en eso, pero yo quiero regresarme a un poquito porque es muy profundo. Tú sabes la idea de la bipredestinación de Calvino, precisamente. Sí, yo no de soy dónde calvinista. nace. Sí. Yo sé que no eres calvinista, te conozco, yo en eso se lo sé. Pero en esencia, en lo básico, no por romper y que tengamos diferencias, sino que tenemos que usar también el conocimiento que Dios nos dio. Entonces, ¿para qué orar si Él ya sabe lo que va a actuar? En la soberanía, porque fue una explicación que se dio. ¿Sí me explico? Sí vio que eso tenemos es un punto que orar difícil. porque la oración te cambia a ti.
No, espérame también. No voy a debatir el punto porque no es el sí, punto de Colosenses. sí, no. Así, Sí, si sí. quieres luego lo platicamos. Sí, porque no Pero es que ya me lo cambie. aclaré. Sí. Tengo un escrito muy detallado de la perspectiva del molinismo, la oración. De hecho, era jesuita, así que Sí, yo te va a sé, caer Molina bien. es jesuita y ¿Sí? católico, yo sé. Entonces, Yo sé. no me voy a meter a la cuestión de la doble predestinación o Sí. la simple predestinación. No soy determinista, es decir, no me apego a la idea de que Es Dios más hace bien. química en el cerebro de la gente para que haga. Creo que hay genuina libertad. Sí, La tiene que salvación haberla. es algo totalmente distinto, pero cuando alguien peca, peca por su propia voluntad. Claro. No porque Dios te lo ordenó de alguna forma, te predestinó de alguna forma. Y la palabra predestinación es muy peligrosa porque hay Sí. que definirla bien. ¿Qué queremos decir con predestinación? Así es, ¿no? estoy muy de acuerdo. Entonces dejémoslo Muy de ahí acuerdo. por ahora. Pero dice, les digo, nos hemos encerrado en nuestros templos, nos hemos aislado y ya no estamos buscando oportunidades para hablar el evangelio o pocas veces las buscamos. Cuando estemos hablando con gente, necesitamos estar viendo y haciendo preguntas espirituales. Y un día me gustaría dar una clase de eso. Hay un libro en inglés muy bueno para esto que se llama Tácticas, de Greg Koukl se llama. No sé si alguien, se me fue mi secretario. Está en inglés, pero sé del autor que lo van a sacar en español pronto, no sé cuándo. Gregory Koukl, Koukl, así nada más, Greg Koukl. Y habla de tácticas y nosotros simplemente haciendo preguntas podemos sacar tema para hablar de cuestiones espirituales. Greg habla, por ejemplo, de cuando va simplemente a restaurantes y que lo atienden los meseros, ¿sí? O cuando va a pagar algo en las cajas, está buscando. Hay veces que una vez le vio un pentagrama aquí a una persona, él ya sabe que el pentagrama es un símbolo neopagano. Y le pregunta, oye, ¿tu collar es un adorno o tiene sentido espiritual? Ya con eso ya abrióle, porque ya le tiene que contestar la persona, ¿sí? Y este cuate es como el detective Columbo, que era un detective de los años 70 que mataba a todo el mundo simplemente haciendo puras preguntas. Oiga, ¿y aquí qué? Era como un niño de 5 años. ¿Y acá qué? ¿Y qué pasó acá? ¿Y acá? Con puras preguntas. Entonces busquemos estas oportunidades y oremos para que Dios nos dé estas oportunidades de interactuar y para poder compartir el evangelio. Pero ¿saben qué pasa? El problema número 1 con nosotros en la iglesia es que tenemos miedo. Tenemos miedo de compartir. Es que me van a tachar de intolerante, me van a decir, A ver, a Jesús lo crucificaron. Si quieres vivir la vida cristiana emocionante, empieza a decir al mundo lo que piensas. Pero es lo que tenemos que hacer. Oren, dice, y por cierto, dice, por proclamar esta palabra, estoy preso. Por proclamar el misterio de Cristo que hablábamos, estoy preso. Así que va a haber persecución, va a haber oposición. Claro que la va a haber. Si no la hay, a lo mejor estamos haciendo algo mal. Pero si nadie te está tachando de intolerante, al menos por creer lo que crees, a lo mejor nadie sabe lo que crees. Dejémoslo de ese tamaño. Y luego dice, oren para que yo anuncie con claridad cómo debo hacerlo, con claridad. Compartir el evangelio en estos días, mis hermanos y amigos, no es lo mismo que era compartir el evangelio cuando yo era niño hace unos 550 años. No era lo mismo, no es tan fácil hoy, soy muy honesto con ustedes.
tenemos ideas como relativismo. Y aquí paren las orejitas, porque si estas palabras no les son familiares, necesitan empezar a ver qué son estas ideas. ¿Posmodernismo les suena? ¿Qué es el posmodernismo? No todos al mismo tiempo, nada más uno. ¿Qué es el posmodernismo? Cuando uno era niño hace 40, 50 años, casi todo el mundo tenía algún concepto de lo que era la vida cristiana, lo que eran los principios judeocristianos. Estaba metida en la cultura, ¿no? Estaba metido en la cultura. Ahora ya estamos en otra etapa, casi pagana, humanista. Humanista, sí. El posmodernismo es esta idea de que la verdad no existe, los absolutos no existen, está muy ligado con lo que es el relativismo. Es decir, la verdad no existe, no sabemos lo que es bueno y es malo, cada quien construye su propia realidad, todo esto. New Age, neopaganismo, todas estas ideas, el humanismo. Entonces, todas estas ideas ahora están infiltradas en la cultura. Agreguen esto al hecho de que como iglesias nos hemos retirado a nuestros cuarteles. Pues claro, cuando no somos sal, se echa a perder el mundo. Y no hemos sido sal suficiente para el mundo. De eso se trata esta iniciativa de Multiply. ¿Cómo vamos a hacer sal? ¿Cómo esa sal que tenemos aquí la vamos a usar fuera de estas cuatro paredes? Porque ustedes y yo somos cristianos mucho más tiempo allá afuera que aquí adentro. Porque aquí venimos al templo 2 o 3 horas a la semana. Si los que más tiempo pasan acá, unos nomás entran, se brincan la alabanza, escuchan el mensaje del pastor Ramón y vámonos a comer porque ya se hambre. Y al cuerpo lo que pida. ¿Sí? Entonces, perdón, les estoy dando muy duro, porque yo me lo apliqué a mí mismo. El Señor me habló. Hablando de los amigos ateos, si no sabían, este es el símbolo del ateísmo. Habla Pablo y dice: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, sabiamente, aprovechando al máximo cada momento. Y aquí quiero hacer un paréntesis de sabiamente, ¿qué quiere decir con esto? Y esto es una interpretación mía que yo derivo del comportamiento que Cristo tenía con los de afuera. ¿Cómo era Cristo con los que no estaban de acuerdo con Él? Él vino y revolucionó tanto el judaísmo como el paganismo en el que se movió, porque vino con esta idea de que Dios vino y actuó sobre su vida, vino a darnos vida eterna por medio de una crucifixión y resurrección de entre los muertos. Esto fue una idea que Pablo dice que era una locura para los que se pierden, para los que no creen. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Bueno, Jesús era muy sabio. Ahora decimos, no, es que hay que hablar con... ¿Cómo lo pondré aquí? No hay que ofender a nadie. Ahorita la ofensa más grande es ofender a la gente. Por eso estos posmodernos en sus universidades modernas tienen los espacios seguros, los famosos safe spaces, que es la tontería más grande que se ha inventado en la universidad en tiempos modernos. ¿Por qué? Porque debemos tener la oportunidad de ofender ideas. A ver, la gente cuando ataca a uno sus ideas se va a ofender. Pero, disculpen, pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Y Jesús, y aquí voy a hablar de dos categorías mayores de personas con las que Jesús interactuó. Jesús interactuó con pecadores seguros y con pecadores inseguros. ¿Ok? ¿A qué me refiero con un pecador seguro y con un pecador inseguro? Un pecador seguro
Es aquel que está en su maldad y en su pecado y dice, estoy a gusto aquí. No hay problema con esto. El pecador inseguro es el que sabe que está haciendo algo mal y quiere saber cómo arreglar ese problema. ¿Sí ven? Son categorías totalmente distintas de persona. ¿Alguien tiene algún ejemplo en la Biblia de personas, de pecadores seguros con los que interactuó Jesús? Sí, los saduceos y los fariseos. Los fariseos y los saduceos. Y Jesús llegó con ellos y diciéndoles, oigan, no, arrepiéntanse, miren lo que están haciendo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Guías de ciegos, generación de víboras, sepulcros blanqueados, que se tragan el camello e ignoran el mosquito. Esos eran insultos tremendos para ese tiempo. No, pero es que Jesús, hay que ser como Jesús. Jesús no era Barney. Jesús tenía una personalidad arrebatadora y con el pecador inseguro era diferente. ¿Algún ejemplo de un pecador inseguro con el que interactuó Jesús? Mateo, publicano. Un publicano, Mateo. Pedro. ¿Quién más? Saqueo. Entonces tenemos estos ejemplos. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es la mujer del pozo, que está en adulterio. Entonces, cuando hablamos de con gente, hay veces que es bueno decir, ¿sabes qué? Viene un juicio, porque las palabras lisonjeras no les hacen, ¿sí? Pero es un juicio basado en alguien que existe, en alguien que resucitó, y algo que fue histórico, porque ahora el cristianismo se le considera como una idea que no tiene fundamento alguno en la realidad. Y si quieren ver un poco más de esto, en toda la serie ¿Por qué no soy? Vimos ahí el fundamento histórico del cristianismo. Las últimas 3 clases hablamos de eso. Entonces hay que comportarse sabiamente con los de afuera, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Tenemos poco tiempo realmente en este mundo, unos más, otros menos, pero hay que aprovecharlo sabiamente. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? Es nuestro recurso más valioso. ¿Qué estamos haciendo con él? ¿Dónde estamos pasando más tiempo? ¿Haciendo qué? Estamos pasando tiempo en oración, en estudio, en evangelismo, compartiendo con el vecino de al lado que hace mucho que lo veo, pero parece hindú y como que no me dan ganas no me gusta el curry. Es rico el curry. Y hay formas de buscar estas oportunidades. Oye, yo sé que ustedes hacen un curry muy rico, me enseña un día a hacerlo. Y ahí cocinando y comiendo juntos, a ver si no salen conversaciones. Son ideas. Perdón. Dice que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Es posible tener estas conversaciones difíciles y tenerlas con buen gusto. Váyanse a un Starbucks, un cafecito. Una de las mejores conversaciones que he tenido recientemente ha sido en Starbucks. El café está caro, pero... Panera un poquito. Sí, vayan a Panera mejor. Sí. No es cierto, va a hacer aquí el comercial. Lo vamos a censurar en el video. Dice yo, Pablo, sí, va terminando Pablo. Perdón, me faltó. Pablo aquí no escribe la carta a él por sí mismo, sino que la dicta a un amanuensis, que era un secretario, pero Pablo pone su firma, ¿sí? Entonces dice Pablo, yo Pablo escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso,
que la gracia sea con ustedes. Me llama mucho la atención este comentario intermedio que pone ahí. Recuerden que estoy preso. Yo no entiendo, y ustedes saben que esto es uno de las cosas que me pesan en el mundo cristiano, que haya tanto evangelio de la prosperidad y la gente no se dé cuenta de que esta es una corrupción del evangelio. Pero si el propósito de tu vida cristiana es tener tu mejor vida aquí y ahora, ¿cómo interpretan este mensaje de Pablo que dice estoy preso? ¿Es esa tu mejor vida ahora? No entiendo. De veras no me cabe a la cabeza. ¿Cómo podemos ver el cristianismo histórico donde la mayoría de los apóstoles murieron muertes terribles? Sabemos que todos sufrieron y podemos escribir libros que digan esta es tu mejor vida aquí y ahora. Ese no es el evangelio. Y creo que por parte de eso, yo creo que el Señor sabía que nos íbamos a desviar. Ya se estaban desviando y Él les dice, recuerden que estoy preso. ¿Por qué? Porque Pablo estaba confiando en la provisión de Dios. Pablo tenía una línea de comunicación directa con Dios y Dios pensó en la considerada opinión del Señor. Dijo, es bueno que Pablo esté aquí un tiempo. Es bueno que finalmente muera decapitado en Roma. ¿Por qué? Porque era un propósito eterno el que tenía Dios. No un propósito de aquí y ahora para disfrutar tu vida aquí y ahora. Dios no está en contra del disfrute. Dios creó todos los disfrutes. Dios creó el sexo, mis hermanos. No fue un invento satánico eso. Me gusta C.S. Lewis cuando dice, habla un demonio, es un libro muy alegórico donde él habla, pone conversaciones entre dos demonios, uno que está tratando de enseñarle a un demonio menor cómo ser mejor demonio, y le dice, en todas nuestras aspiraciones no hemos podido crear placeres como los ha creado el enemigo, Dios. Lo único que podemos hacer es incitar a la gente a que utilicen esos placeres en formas y maneras en que Él las ha prohibido. Pero Dios no es antiplacer. Dios lo creó para nuestro gusto. Pero nuestro propósito aquí no es primariamente el placer. Va mucho más allá que eso. Y este es el punto, esto es Juan 4:36, por si alguien quiere la cita. Dice, el que ciega recibe salario. Pero cuidado, esto no es un salario espiritual, no estamos sembrando para que Dios nos dé más dinero. Si pasa, den gracias. Pero dice, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Y vamos cerrando un poco lo que es Juan 4:36. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Déjenme subrayar esta palabra. Para vida eterna. Para vida eterna. Esta iniciativa que estamos haciendo aquí hoy en la iglesia no es para recoger dineros, aunque sí incluye eso. Pero es dinero que se va a invertir transparentemente para sembrar y recoger fruto eterno. Déjenme decirles algunas cosas de lo que esta iniciativa no es. Esto no es una forma de manipular a Dios. No es una forma
tampoco de sembrar para que Dios te dé más. No es tampoco una forma de obligar a Dios o de usar a Dios como un genio de la lámpara. Es una iniciativa para poner nuestros recursos, que incluyen también nuestro tiempo y nuestro talento, a abrir las puertas del templo y salir y compartir. Esto no va a aumentar los salarios de ningún pastor en esta iglesia, no es para aumentar salarios del staff, no es para ver quién da o quién no da, porque como el pastor lo dijo la vez pasada, ningún pastor del staff maneja las finanzas en esta iglesia, y así debería ser en todas las iglesias. Quien maneja las finanzas y decide qué se hace con ese dinero son ustedes y yo, que somos parte de la iglesia. Hay un comité laico es decir, no del staff, designado por la iglesia, que es un comité de finanzas que se dedica a administrar el dinero, y usted puede ver para dónde fue cada uno de esos centavos. Todo es transparente. Pero déjenme contarles un chiste. Llega un señor muy rico a las puertas del cielo con una cantidad de lingotes de oro arrastrando, porque él quiso que lo enterraran con todo su oro. Cuando ya iba a morir, vendió todas sus propiedades y dijo: vendan todo esto y hagan lingotes de oro y me entierran con él, porque es mi valor más preciado. Y cuando llega a las puertas del cielo, le dicen: ¿sabe qué? De eso no se trataba la vida. Y por cierto, ese pavimento déjenlo ahí al ladito. Vámonos. Pavimento. Apocalipsis dice que las calles son de oro. No sé si esto es algo literal o no, pero es una idea de que la riqueza no viene del tesoro. El oro es un metal bonito que brilla, pero se trata de algo eterno que estamos haciendo aquí. Entonces, para cegar, aquí habla de cegar, pero para cegar hubo primero alguien que sembró, ¿sí? ¿Y qué es lo más importante? ¿Sembrar o cegar? Ambas. Hay segadores, hay sembradores. ¿Sí se dice sembrador? Eso no rara la palabra, ¿sí? Pero estamos invirtiendo en eternidad aquí. Estamos poniendo nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro talento al futuro. Y de eso se trata esta iniciativa, mis hermanos. Creo que lo que va a suceder hoy aquí va a cambiar la historia de la iglesia, va a cambiar el rumbo, porque esta es una palabra muy cierta. Si como iglesia no estamos creciendo, entonces estamos pereciendo. Déjenme repetir: si como iglesia no estamos creciendo, entonces estamos pereciendo. Y yo creo que lo que vamos a hacer hoy va a ser un paso de confianza, un paso de fe, no de fe ciega, sino de una fe sustentada en Cristo, y una fe confiada en que lo que Dios va a hacer aquí va a ser grandioso. Yo estoy muy emocionado de lo que va a pasar, de lo que está sucediendo en nuestra iglesia, pero no se trata de qué vamos a hacer con estos dineros. Eso de nada sirve si no estamos invirtiendo también nuestro talento, buscando oportunidades de hablar con la gente, de abrir y de salirnos de estas cuatro paredes a hablar y de ser sal en el mundo. Si no hacemos todas estas cosas a la par de esta iniciativa, no va a funcionar. ¿Por qué va a funcionar esto? Por el compromiso que tengamos cada uno de los que estamos
aquí hoy.